Desde el circuito. Una producción de estamosalaire.com. Hola, muy buenas tardes, días o noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos aquí en un nuevo episodio desde el circuito, donde hablaremos y platicaremos sobre todo lo que ha acontecido y todo lo que pasó en el Gran Premio de Canadá. Me complace saludar a mis amigos y compañeros. Isra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iker? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta edición Desde el Circuito. Ahora para platicarles del tema que surgió este fin de semana con el Gran Premio de Canadá. Alonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Iker, Isra, Lalito, con el gusto de siempre estar con ustedes. Y por supuesto, allá en cabina, Lalo Zambrano, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Un poco. ¿Qué onda, amigos? Aquí ando, complicando la vida, Lalito. Aquí con algunos detalles en producción, pero estoy muy bien, muy contento de estar con todos ustedes para escucharlos hablar de la Fórmula 1 de este fin de semana en Canadá, ¿no? Por supuesto. Que por ahí me adelantaba Iker que después de la vuelta, ¿qué? Veintitantas, 30. Ya se volvió muy aburrida. Sí, es lo que me dijo. En lo personal a mí ¿Ustedes qué opinan? Un poco aburrido. ¿Sí se te hace? Para mí sí, ¿no? O sea, después de la vuelta, ¿qué? 30. No, o sea, en los primeros, ¿qué te parece? 6 lugares, 7, no hubo cambio alguno. O sea, se mantuvieron así igual los tiempos. En algún momento yo esperaba que Lewis Hamilton alcanzara a Fernando Alonso, que bueno, nos estamos adelantando un poco, Sí, ¿no? Un poquito. porque no nos regresamos a lo que pasó. Me gustaría comentar primero lo de la práctica número 1. No sé si ustedes tengan conocimiento, Isra, de que si en algún momento se habrá cancelado alguna práctica o alguna carrera o alguna clasificación por problemas técnicos del circuito. Porque en la práctica 1 eso vimos, ¿no? Fue una bandera roja provocada por un Alpine. No recuerdo quién fue el piloto. Pierre Gasly, que se le rompía su monoplaza. Uh-huh. Y hubo una bandera roja y nunca se volvió a reanudar la práctica número 1. Uh-huh. Y después nos comentaron que fue por el circuito cerrado y por la telemetría y todo lo que alberga el Gran Premio en el circuito, ¿no? No, nunca se había suspendido por ese motivo, ¿no? Si siempre habría problemas con la lluvia o cualquier otro incidente, menos porque en efecto tiene que ver con el tema del circuito cerrado y otros detalles, aspectos técnicos. Decían que incluso alguien iba a perder su trabajo ese día, ¿no? Porque algo tan básico, tan primordial en la Fórmula 1 como es el circuito cerrado, falló. Y entonces los equipos no tenían información y con cuestión de la telemetría para poder desarrollar su práctica número 1. Así es, ¿no? Y que nos dejó con suspenso a la mayoría, incluso a los comentaristas de la Fórmula 1, que no sabíamos qué era lo que realmente estaba pasando. Y bueno, al final de cuentas nos mencionaron esto que fue por el circuito cerrado. Y después de eso, en la práctica número 2, se amplió, se extendió media hora más, ¿no? Como para darle más tiempo a los pilotos, ¿no? Sin compensar de alguna manera también lo que dejó de pasar en la primera práctica, correcto. Y bueno, ya entrando a la clasificación, ¿cómo vieron la clasificación, compañeros? Alonso. Bien, me gustó porque la mayoría de las escuderías, excepto Ferrari, traía mejoras en sus autos, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Me gustó mucho. Creo que los que sufrieron en la puesta a punto desde la clasificación fueron los Red Bull. Pero en general vi lo que yo esperaba de Aston Martin, lo vi desde la calificación, ¿no? O sea, mejor los autos estaban muy rápidos y me gustó mucho. Ok. Sí, en la Q1 teníamos la bandera roja provocada por Zhou, que tan solo salir de los pits tenía un problema con su monoplaza, no tenía potencia, y afortunadamente logró reiniciar su monoplaza y llevarlo de vuelta a los pits, que provocó una bandera roja un tanto corta, ¿no? Pero significativa al final de cuentas. Veíamos también ese sábado un día bastante lluvioso, diría yo. En la Q1 estaba húmeda la pista porque había estado lloviendo, sin embargo no estaba lloviendo, y para la Q2, que fue esencial tanto para Max Verstappen y demás pilotos, y fue muy mal para el piloto mexicano y para el piloto monegasco, pues se quedaron otra vez más en la Q2 ambos pilotos, tanto el de Ferrari como el de Red Bull. Sí, una práctica número 3 y quali demasiado complicada, en especial para Checo Pérez, a quien también la estrategia le falló. Esperaban un desarrollo mejor con un tipo de, o con un cierto tipo de neumático, pero resulta que pues le falla ahí a su equipo
y entonces Checo Pérez, que estaba buscando la vuelta más rápida, cuando lo andaba precisamente buscando, pues llegó esa fallida estrategia que lo manda al 12º lugar, una posición pues muy complicada una vez más para Checo Pérez, que de ese momento confirmaba que por tercer gran premio consecutivo las cosas no iban a salir nada bien. Sí, correcto, ¿no? Pero se habló mucho en redes sociales y en varios medios sobre si fue la estrategia o fue realmente otra vez el mismo problema de constancia del piloto mexicano. Me gustaría saber su opinión de ustedes. ¿Fue simplemente la estrategia o realmente fue el mexicano? Fue como estrategia, ¿no? O sea, yo veía a Checo ya, digamos, hemos hablado en otros episodios de cómo tiene que trabajar mentalmente. Y yo lo estaba viendo a Checo tranquilo, relajado, esperábamos una mucho mejor carrera de Sergio Pérez. Lo estaba yo analizando desde el momento en el que diseña su casco, ¿no? O sea, se estaba divirtiendo. Pero en este tema iba a ser muy complicado para Checo, porque en esa calificación la pista tenía 16 grados, la pista, ¿no? Entonces iba a ser complicado para Checo, pero yo creo que la decisión no fue la adecuada desde el equipo, cómo manejó la estrategia para Checo Pérez, ¿no? Sí, una combinación de elementos que se dieron para que Checo en efecto tuviera muchas complicaciones para alcanzar un buen lugar en la calificación, bueno, en la Quali 2, pasa la Quali 1 con ciertos problemas, ¿no? Porque después de que se vio seriamente amenazado y casi otra vez iba a ir a los últimos 5 lugares, ahí alcanza a rectificar, pero viene ese momento de la lluvia, ¿no? O esa amenaza de lluvia que pues dejó de alguna manera pues, también como en la incertidumbre, tanto Checo Pérez como su equipo, y entonces no pudieron elegir el compuesto que le pudo haber asegurado un mejor lugar, ¿no? Entonces fue una mezcla de elementos, ahí Checo Pérez lo dijo después de la quali, que faltó o entró a los pits media vuelta después, que quizás si hubiera hecho el cambio adecuado a un compuesto mucho mejor para la parte de la temperatura de la pista, a lo mejor hubiera alcanzado para pasar a la Quali 3. Sí, ¿no? Mencionar que la pista estaba muy complicada en ese sentido, ¿no? Ya se estaba secando pilotos como McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris ya montaban neumático para pista seca, neumáticos blandos, y realmente la pista estaba muy complicada, ¿no? Sí. Había pilotos que precisamente como Pérez y como Leclerc no sabían qué neumático poner, ¿no? Y hubo quien se arriesgó, ¿no? Como Alex Albon, ¿no? Que hace la mejor vuelta en esa Quali 2 y que sorprende a propios extraños superando el mismo Max Verstappen, ¿no? Muy bien por el piloto de Williams que con slicks se aventó esa super vuelta, sí. Y con eso aseguró su lugar en los primeros 10 lugares. Sí, es que ella aprovechó un poquito lo que mencionaba Iker, ¿no? En la pista había zonas donde estaba lloviendo muy fuerte, un poco de encharcamiento, pero había otras partes donde no estaba lloviendo, pero la pista estaba húmeda, ¿no? Ya se estaba definiendo prácticamente la línea, ¿no? Sí. Y entonces eso fue lo que se aventó Alexander Albon y por eso hace esa vuelta tan impresionante en la Quali 2. Ya los demás fueron un poco más conservadores, incluyendo el mismo Max Verstappen, que ya con el tiempo que había hecho pues logró avanzar a la Quali 3. Y desafortunadamente vimos como dos pilotos de la talla de Charles Leclerc y Checo Pérez, con esa frustración, sobre todo en el monegasco, que bueno, pues termina gritando, ¿no? Simplemente no puede dar ese brinco. Ya después, cuando se dan los ajustes en la parrilla de salida, él gana un puesto, retroceden a Carlos Sainz, pero el hecho es que para esos dos pilotos el no tener los resultados que ellos esperan en las qualis los hace los hace llegar ya con desventaja a la carrera, ¿no? La del día domingo. Sí, claro, ¿no? Y a ver, regresándome un poquito, en lo personal creo que esta vez sí no fue tanto cuestión del mexicano, creo que sí falló mucho la estrategia y aún no logro entender el por qué decidieron que el mexicano entrara a los pits a poner neumáticos intermedios cuando venía haciendo una gran vuelta, ¿no? Tal vez no para ponerse primero, no para ponerse segundo, pero para poder avanzar a la Q3, ¿no? Exactamente. Digo, el tiempo ya era muy reducido, ¿no? Y si querían ir a hacer una gran vuelta con neumático intermedio, necesitaban entrar lo más antes posible a pits. Igual, la pista estaba muy complicada. Sí siento que hasta cierto punto no es culpa del mexicano en ese sentido. Ahí, vamos, que sí fue complicado tanto para el equipo como para él porque no se sabía qué hacer, ¿no? La pista, como lo mencionábamos, estaba muy complicada. Y bueno, después venía la Q3, donde igual al principio ya estaba lloviendo. Veíamos que ya todos los pilotos estaban marcando sus vueltas y llegaba un momento donde Oscar Piastri pues chocaba
perdía el control de su monoplaza y chocaba contra los muros, provocando otra bandera roja. Y bueno, de ahí ya no ningún piloto pudo volver a mejorar esos tiempos de vuelta porque vino la lluvia aún más intensa y pues bueno, ya no se pudo que los demás pilotos intentaran hacer otra vuelta para mejorar esos tiempos, ¿no? Sí, con Oscar Piastri, que ya había estado entre los primeros 10, sorprendiendo a McLaren, ¿no? Con Oscar Piastri y también Lando Norris, que estaban ahí en los primeros 10 lugares. Y ya después pues conocemos toda la historia, ¿no? Con esa parrilla en la que encabeza Max Verstappen, ahí Nico Hülkenberg, que también sorprende que llegue hasta el segundo lugar, pero después que es echado para atrás un poco más por alguna infracción. Y creo que lo que vimos ya en esa tercera o última parte de la Quali 3, pues fue simplemente pues el trámite para completar una práctica porque la lluvia pues no dejó ver más. Claro, sí, ¿no? Exactamente, puro trámite, pero al final, como decía Irra, ¿no? Los McLaren tienen una muy buena arrancada. Eso estaba interesante también. Bueno, vemos al que había sido hasta ese momento la revelación, Nico Hülkenberg, llegando en segundo lugar con su Haas y poniéndole o pintándole cara a equipos como Mercedes y como Aston Martin, superando a Lewis Hamilton y al mismo Fernando Alonso, ¿no? Hasta ahí ese momento. Lógicamente hay que destacar que fue antes de la bandera roja que provocó la salida de Oscar Piastri. Así es, ¿no? Y antes de pasar a lo que pasó en carrera, yo les quiero preguntar, fue una clasificación bastante entretenida, ¿no? Al menos a mi parecer así lo fue, con muchas emociones tal vez encontradas por el mexicano, por supuesto, pero bastante entretenida, ¿no? Con este clima un tanto cambiante, ¿no? Y dejándonos sorpresas, como precisamente lo mencionabas, lo de Nico. Sí, fue una calificación sí entretenida, quizá ahí teniéndonos al borde del asiento, porque pues, viendo cómo Checo Pérez era superado en cada vuelta por otros pilotos, sí. Y entonces de estar en el lugar número 4 fue bajando en la calificación, quedó en el 14, después volvió a subir al sexto, séptimo, y ya después cuando viene la parte de la Quali 2, ¿no? Sí, creo que fue emocionante, con esa inquietud de que a ver qué pasaba con la lluvia, si caía ya de manera mucho más fuerte, y eso obligaba a todos los pilotos a poner ya los neumáticos azules, los full wet, ¿no? Claro. Que hubiera sido interesante también verlos bajo esas condiciones. Así es. Sí, estuvo interesante de realidad toda la calificación, ¿no? Desde el principio de la Q1, cómo los autos inmediatamente empiezan a trabajar las mejoras en los neumáticos, en el carro en general, unos pusieron pisos nuevos incluso, y donde se vio que había cierta expectativa porque Stroll estaba en casa y no figuró mucho. ¿Por qué? Porque las escuderías metían vueltas rápidas, metían muy buenos tiempos, estaban peleando siempre. O sea, se me hizo interesante con el aderezo de la lluvia también. Así es. Y bueno, ya una vez comenzada la carrera, pasaron muchas cosas en tan poquito tiempo, ¿no? Veíamos en la arrancada, en la parte posterior de la parrilla, un Max Verstappen que ya como un cohete en las primeras curvas ya estaba por lejos de Fernando Alonso, Lewis Hamilton me parece. Lewis Hamilton, ¿no? Y también aprovechando ahí Lewis Hamilton el rebase que le hace a Fernando Alonso y que lo posiciona al inglés en el segundo lugar, y Max Verstappen pues ya pues prácticamente no lo volvimos a ver, ¿no? La pelea sí, se centró más bien en los puestos intermedios, en ese rebase o esa disputa que tuvieron Checo Pérez y Carlos Sainz en un momento en el que en la carrera pues apenas estaba arrancando, ¿no? Sí, no, a mí me pareció muy interesante esas jugadas que se armaron, esa batalla muy bonita entre el español y el piloto mexicano Checo Pérez, que bueno, al final de cuentas el español se puso por delante del mexicano y ya no hubo quien lo parara, ¿no? Yo lo que buscábamos también para esta temporada, que se dieran esos piques, ¿no? Esos piques desde iniciando la carrera, prendiendo la luz verde, cómo los pilotos van peleando y defendiendo sus posiciones. Sí, fue una bonita arrancada, la verdad es que sí, a mí sí me gustó, y que, bueno, a Checo Pérez le costó un poquito más de trabajo recuperarse desde esa primera vuelta hasta ocupar la posición 12. Creo que la estrategia estaba también planeada para que a la mitad más o menos del recorrido hubiera un cambio de llantas, pero se presenta esa bandera amarilla, un safety car, que cambia todo el panorama. Pero primero vimos, ¿no? Primero vimos un virtual, ¿no? Sí, un virtual safety car, y después ya el safety que es el que inmoviliza a todos los pilotos, y es cuando obliga
por ejemplo, de entrada a Max Verstappen que ingresa a pits. Checo Pérez ahí es donde recupera los 6 lugares, Ajá. ¿no? Bueno, avanza 6 lugares, pero después ya no puede hacer mucho. Sí, ¿no? Vimos el Virtual Safety Car, sí, no me parece de Sargent, que abandona, Sí, que igual ujú. no tiene, más bien perdía pues el coche, no un fallo mecánico. Y después venía esto que dices, el safety car provocado por George Russell, que se iba a estampar contra una de las paredes del circuito, que afortunadamente pudo continuar en la carrera, lamentablemente a la vez para el piloto más tarde en la misma carrera tiene que abandonar por un problema de temperatura en los frenos que pues, le hace perder la gran remontada que estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? Uh-huh. O sea, había caído hasta el último lugar y para ese momento cuando tiene que abandonar, me parece que ya estaba eso de la octava, novena posición más o menos, pero ya Sí. en zona de puntos. Ya estaba presionando a Alexander Albon, que era el lugar número 7. Entonces también se veía con seria amenaza para rebasar George Russell a Albon y después ir por Checo Pérez, ¿no? Pero para fortuna del mexicano es cuando se presentan esos problemas en los frenos y George Russell, que hace un par de semanas había subido al podio, pues hoy está fuera del mismo, ¿no? De hecho, no termina, no suma puntos y se queda rezagado en la clasificación. Y precisamente, bueno, ahí vemos las imágenes en pantalla de que, pues, prácticamente destruye el rin y la llanta trasera derecha de George Russell y que gracias a ese safety car, tanto ambos Ferraris como el mexicano Pérez logran posicionarse en las de la cuarta a la sexta posición, ¿no? Uh-huh. Gracias a que no entran a los pits en esa vuelta a comparación a los demás pilotos y bueno, logran mantenerse y sacar después una ventaja sobre los pilotos que vienen debajo para tener para no caer posiciones, ¿no? Uh-huh. Así es, y después de nos regaló unas vueltas en una batalla entre Sainz y Checo interesantes, Sí. ¿no? Y también sabes que que hay que mencionarlo también. Ferrari fue la única escudería que no llegó con mejoras al Gran Premio de Canadá, pero fueron los autos que estaban más rápidos en la pista, 330 Sí. kilómetros por hora. Sí, sí. Fueron los más rápidos todo el fin de semana, Uh-huh. ¿no? Sí, cosa que impresiona un poco, ¿no? Por como lo mencionas, Ferrari no traía ninguna mejora a comparación de los demás equipos y logró mantenerse ahí, ¿no? Uh-huh. Y el mexicano, que ahorita hablaremos más en específico sobre el mexicano y sobre la carrera que tuvo, pero no pudo acercarse a Sainz, por ejemplo, ¿no? Veíamos cuando estaban cerca, cuando tenían DRS en las primeras curvas, el mexicano tampoco podía darle tanta batalla al español, ¿no? Uh-huh. Parte fue el compuesto que eligió, ¿no? Que, bueno, también, que sí. no le estaba ayudando mucho a ganar terreno y sí vemos como una diferencia de un segundo fue creciendo hasta llegar hasta 9 segundos, ya algo totalmente inalcanzable para Checo, ¿no? Cuando a lo mejor nuestra expectativa era de que pues lejos de ampliarse se redujera y que pudiera haber un rebase. Pero los Ferrari muy bien, ¿eh? Yo creo que a pesar de todos estos incidentes que platicamos de Charles Leclerc y de un Carlos Sainz que se vio sancionado tenía varios ahí como que amenazas de que fuera más para atrás, pues se salvó y creo que muy bien por los Ferrari que les tuvieron consistencia pero les faltó empuje, ¿no? Para poder terminar mejor. Así es, ¿no? Y lo que mencionábamos justo al principio del programa, creo que a partir de este safety car y varias vueltas adelante, en lo personal a mí se me volvió una carrera bastante lineal. O sea, ya no vimos emoción alguna en la parte delantera de la parrilla. A la mitad sí, incluso veíamos este accidente o incidente que tenía Debris con Kevin Magnussen, donde pues casi se van a estampar los dos. Bueno, y el accidente también previo, el de Lewis Hamilton y Fernando Alonso, cuando salen de los claro, pits, en los bueno, pits. ese lanzamiento pues muy bravo. Inseguro, sí. Inseguro, que pues por poco también le acarrea sanción a Lewis Hamilton, que ahí, por ejemplo, yo tengo ahí como que la incertidumbre, ¿por qué no lo castigaron si fue un lanzamiento inseguro, ¿no? Y hubo otro piloto que también hizo un lanzamiento inseguro, ¿no? Uh-huh. Creo que fue Lando Norris, me parece. No, creo que fue un incidente donde otra vez Pierre Gasly también ahí estuvo, pero no recuerdo el otro. Pero sí, fueron dos movimientos en los pits, en el pit wall bastante complicados y no te explicas cómo es que no los hayan castigado, ¿no? Que ni siquiera se menciona, Isra.
No, como bueno, la posibilidad, ¿no? Se fueron a Ajá, investigación claro. y dijeron, no pasó nada, incidente de carrera, ¿no? O sea, no te explicas cómo es que a estos pilotos no les perdonen algo así. Sí, Bueno, claro. ahí sí tienes un, Sí, sí, sí. un gran punto, la verdad, Isra. Porque sí, precisamente, o sea, sí fue un relanzamiento inseguro en la calle de boxes y pues no vimos sanción alguna, ¿no? Y yo creo que volteando la tortilla, por decirlo de alguna manera, si hubiera sido el piloto mexicano, si hubiera sido Hasta mismo Carlos Sainz, ¿no? Carlos Sainz, hubiera habido una sanción y sin pensarlo tantas vueltas, ¿no? ¿No Sí, creen? lo que hubiera incidido que 5 segundos de castigo para Hamilton, lo que hubiera representado el podio, ¿no? Pero, Sí, o claro. sea, a lo mejor Mercedes hubiera recuperado con un stop and go, pero cualquier otra cosa, pero sí lo vimos. Para mi parecer, fue una decisión, como también en otra carrera, muy a favor de los ingleses, ¿no? De los Claro, ingleses. como lo que le sucedió a Russell, ¿no? Ajá. En O sea, España. pero llamaba la atención lo del día de ayer, como no hicieron ningún tipo de mención, ¿no? O sea, Ujú. como para tener una sanción que yo pienso que sí la meritaba, obviamente. Y bueno, ya después, pues no, creo que ya no vimos a partir de allí algún otro momento, algo que No, recuerden. no, ya digamos como lo mencionas, y que la carrera en términos coloquiales se entabló, no hubo movimientos en la parte delantera, en la parte posterior tampoco así algo que pudiera marcar una lucha interesante, y el interés se perdió, ¿no? Porque Checo Pérez veíamos que no podía darle alcance a Carlos Sainz, era imposible también pensar que se metiera a los primeros 3 lugares, ¿no? Algo que esperábamos, por supuesto. Y yo creo que ya veíamos más con interés qué es lo que pasaba entre otros pilotos, y también de que quién se ganaba la vuelta más rápida, que al final de cuentas Claro. la ganó Checo Pérez, ¿no? En la Ahí última hubo curva, esa la última vuelta. situación desde la misma calificación que se quitaban y se alternaban, mejor dicho, la vuelta más rápida, y creo que lo mejor, pues creo que lo que hizo el equipo fue, para Checo Pérez, fue esa vuelta rápida. Sí, sin duda, ¿no? Perdón, perdón si me regreso un poquito. Les quería preguntar sobre la maniobra que hizo De Vries con Kevin Magnussen. ¿A ustedes les parece imprudente lo que hizo De Vries? Yo creo que sí, pero parte también de su perfil de novatez. Exacto. Bueno, sí. Que le ganan los impulsos frente a un, digamos, un monstruo como es Kevin Magnussen, pues sí le gana más el impulso. No es posible que independientemente de esa distancia que haya o de esa distancia de experiencia, pues como piloto de Fórmula 1 te avientes a hacer ese movimiento, ¿no? Que por poco, por cierto, provocan algo más grave, ¿no? Un gran accidente, ¿no? Cuando vi lo que sucedía en la carrera, también lo vi como inexperiencia, ¿no? Ujú. O sea, porque él viene viendo o muy marcado su visión en el retrovisor izquierdo, Ujú. cuando sabe que ya tiene la vuelta derecha encima, ¿no? Ujú. O sea, Claro. yo sí lo vi como novatez en esa parte. Pues muy bien. Y ya después, pues el gran podio que teníamos, ¿no? Con Sí. un podio de campeones donde estaba Max Verstappen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, ¿no? Creo que Y uno de Adrian los Newey. mejores. Sí, y Adrian y Adrian claro. Newey, ¿no? Por estos 100 triunfos de Red Bull. Muy bonito, a mí me gustó ese podio, ¿eh? Sí. Creo que fue lo más emotivo del Gran Premio, ver tantos ganadores, ver gente que realmente ha hecho de la Fórmula 1 pues un deporte de gran relevancia, y esta forma en que conmemoró Red Bull los 100 triunfos, ¿no? Incluyendo a todos sus pilotos, Sebastián Vettel, lógicamente a Daniel Ricciardo, a Max Verstappen, a Jenson Button, y bueno, y también a Checo Pérez, ¿no? Que son los pilotos que le han dado en conjunto las 100 victorias en la Fórmula 1. Así es, ya una gran trayectoria de Red Bull. Ujú. Y pues sí, ahí también vemos las imágenes del podio con Adrian Newey, con Lewis Hamilton, Max Verstappen y Fernando Alonso, ¿no? Que yo lo pondría como en uno de mis podios favoritos, ¿no? De lo que va de la temporada. Sí, yo creo que el mejor. El mejor, sin duda. Lógicamente sin demeritar lo que ha hecho Checo Claro. Pérez, pero que tengas 3 campeones del mundo no es fácil, ¿no? Con 3 diferentes escuderías, Claro. con el cerebro, con el mejor diseñador de autos de los últimos años. Creo que eso es en esencia la Fórmula 1, ¿no? El alto Sí. grado de competitividad y también la forma o el cerebro, el ingenio que hay siempre para construir mejores autos. Y esta postal de Max Verstappen proclamando campeón, y que lo ratifica en el primer lugar de la clasificación de pilotos sin tanto bronca. Igualando Así es. con su victoria número 41 a Ayrton Senna. Claro. Y a Con una edad esto, ¿no? mucho más temprana, ¿no? Claro. Sí.
Y Sí. quién sabe cuántas victorias más Sí, también sí, vengan sí. para el piloto holandés. Y bueno, también comentar la gran carrera que hizo Albon, ¿no? Que se llevó también el piloto del día, quedando en séptima posición y pues prácticamente no dejando pasar a Ocon, a Stroll y a Bottas, que venían pegaditos detrás de él. Sí, ese trenecito que se formó, que tuvo momentos también de gran interés. La verdad es que sí, se disfrutó también. Digo, fue la parte emocionante, entre comillas, de la parte final de la carrera. Muy independientemente de lo que estábamos viendo con Checo Pérez, que no le podía dar alcance a Carlos Sainz. Y sí, la carrera se entabló y esos 10 primeros lugares no tuvieron No movimiento. hubo ningún Y la cambio. desesperación, ¿no? De que Checo estaba en medio. Sí, Que los dos sí. trenecitos estaban en medio y no podía Sí, no pasar, fue, ¿no? o sea, por lo podía haber alcanzado o a ver si le daba para alcanzar a Sainz, ¿no? Claro, sí. Y ya yéndonos un poco al final, me gustaría hablar sobre el mexicano y realmente qué es lo que pasó con él, ¿no? Muchos dicen, no, pues no tiene el ritmo, muchos dicen, no, como no fue la estrategia. A ver, en lo personal, no por demeritar al mexicano, siento que la estrategia estuvo bien, fue una muy buena estrategia, empezando con neumáticos duros, precisamente como lo mencionaba Isra, para ir a mitad de carrera y entrar a los pits, cambiar sus neumáticos e ir con todo hacia el final. A pesar del virtual safety car y el safety car que hubo en las primeras vueltas, que sin duda alguna creo que eso lo ayudó bastante a remontar a la sexta posición. Pero, ¿qué pasa o qué pasó con el mexicano? Sigue estando también en un momento creo que de estado mental bastante complicado, no logra superar lo que sucedió en Mónaco, que es desde ahí donde viene la mala racha, pero también creo que el equipo no le está ayudando, ¿no? No le está dando las herramientas necesarias para poder superar esos malos momentos, ¿no? Ya decíamos, mientras a un Max Verstappen le dan un auto impecable y él saca provecho de lo que tiene, pues Checo Pérez no le ayudan tampoco a salirte. Es como si te fueras a tropezar y lejos de que te lancen la mano para que te rescaten, pues luego todavía te empujan, Todavía ¿no? te empujan más, Entonces ¿no? creo que el equipo tampoco logra superar en conjunto toda esa labor que tienen que hacer para... y lo digo porque son la combinación de elementos, lo que pasa con la calificación en la quali, bueno, desde la 2, porque la 1 prácticamente no contó, la quali 2, o la calificación 1, lo que sucede en España, lo que sucede en Canadá y lo que sucede también en el Gran Premio, ¿no? Que se le arruinaron Claro. esa estrategia con el safety car, ¿no?, que apareció, ¿no? Claro. Sí, así es. Yo pienso que tal vez el equipo no se entendió con Checo, ¿no? Porque lo estábamos viendo en la Q2 cómo Checo tenía mejores vueltas, mejores tiempos y lo llaman a box. Checo box, Sí. lo tienen que meter. El Checo obedece, se va para allá. ¿Y qué sucedió? Que sus tiempos eran inferiores. Sí, íbamos. Sí. Siempre iba para abajo y hubiera calificado sin ningún problema a la Q3. No, y lo hubiéramos ver arrancar en el cuarto, quinta posición. Yo sí sentía que era un poco complicado que Checo tuviera un podio para esta carrera. ¿Por qué? Porque lo veíamos en unas imágenes que nos ponía Lalito anteriores, donde la cara de los pilotos lo dice todo, ¿no? Sabían que estaban más cómodos, las mejoras de los autos, el problema que Checo tenía con sus ingenieros, con sus mecánicos, de que el carro no estaba tan a punto como dice Isra, ¿no? Sí, Verstappen sí. estaba diciendo, tengo un problema con el auto, 2 vueltas después de box te dicen, Max, tu problema está resuelto. ¿Y qué hubiera pasado? Dice Win, nos gusta especular demasiado, pero ¿qué hubiera pasado Si hubiera si sido el Checo piloto. se sigue en la calificación, termina su vuelta, con esa calificaba Q3, Y si hubiera tenía- desobedecido como Max en muchas ocasiones, ¿no? Ujú. ¿Qué hubiera pasado? Sí, claro, ¿qué hubiera pasado, no? Porque, o sea, pudo haber sido que pasara a la Q3 y como lo hizo Nico Hülkenberg, ¿no? Dar tu mejor vuelta con neumáticos intermedios, en una de esas hasta consigues la pole position, ¿no? Claro. Sin embargo, igual como dice Win, a veces especulamos demasiado y pues bueno, al final de cuentas no fue así, no pasó así. El mexicano ahí sí siento que debió de haber desobedecido, hubiera terminado simplemente esa vuelta, o sea, ya estaba en el último sector antes de entrar a los pits, se hubiera pasado tantito de largo Sí, a igual, meta y sí, igual ya no iba a tener bueno, a lo mejor lo máximo que podía haber logrado era ganar 1 o 2 posiciones, ¿no? Claro. Pero pues sí te quedas con ese dejo de frustración. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no terminaste la vuelta? Y te desespera más cómo es que te dan la orden y te metes a los boxes, ¿no? Claro. Si lo hubiera hecho, yo creo que hubiera estado en ese trenecito él por delante de los Ferraris, no atrás y Sí, con chance buscar de- su mejor
posición, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Le cambian los neumáticos, los que Checo necesitaba, y al final de la carrera mete la vuelta más rápida y se gana un punto extra. Entonces eso nos habla de que si cambiaron la estrategia en el momento de la carrera, Checo hubiera terminado para mí en un cuarto o quinto lugar. Sí, y ganando todavía la vuelta rápida. Sí, ¿no? claro. Sí. Sí. Yo no sé si para tanto, pero sí creo que si hubiera entrado a la Q3, hubiera marcado, no sé, un quinto lugar en la Q3, sí hubiera tenido más confianza para el domingo, el día de la carrera. Sí, y pelearle a Hamilton y pelearle, por supuesto, a todos los que quedaron por delante de él, al mismo Charles Leclerc, ¿no? Que ya está visto que Charles Leclerc sufre mucho con Checo Pérez, ¿no? Que sí son rivales en los que la mayoría de los duelos directos, Checo Pérez saca mejor ventaja, ¿no? O saca mejor posición. Y bueno, como lo vimos, ¿no? El mexicano no tuvo el ritmo, tal vez también no tuvo la confianza necesaria para estar ahí detrás del piloto español Carlos Sainz. Y bueno, ¿no? Algunos consideran y creen que fue la peor carrera para el mexicano. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Realmente fue la No, peor? yo creo que no fue la peor. O sea, cuando tocó fondo fue en Mónaco. Sí. Sí. Y ya, lógicamente, que de ahí se ha estado arrastrando los malos resultados o las malas calificaciones que se traducen en un doble esfuerzo el domingo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, pero no ha sido la peor, ¿no? Quizá si le echamos un poco más para atrás y vemos otras calificaciones con otros equipos, encontraremos que terminó prácticamente en las mismas, ¿no? Es decir, posiciones más atrás, que se va al fondo de la parrilla o cualquier otro asunto, pero esta no considero que simplemente fue pues una carrera que también los otros equipos mostraron avances, y cuando ellos muestran avances y tú no, pues simplemente te quedas ahí a corta distancia. Claro, exactamente. O sea, no había mucho que hacerle, ¿no? O sea, Checo sabía que no tenía un buen ritmo de carrera y su carro no estaba a punto como lo tuvo, ¿no? Tenía un mejor carro en Mónaco, por ejemplo, pero... Ahí lo destruyó solo, ¿no? Sí, solito, o sea, la ansiedad de las primeras curvas, mira. Pues sí, ¿no? Terminó. Pero, a ver, creo que el mexicano ni siquiera... A ver, no es por ser pesimista ni mucho menos, pero... El mexicano no después de las primeras vueltas, después del Virtual Safety Car y después de que Carlos Sainz se alejara, realmente no tuvo otra oportunidad para adelantar al piloto español y creo que a ningún otro piloto, ¿no? Porque siempre estuvo por detrás de Carlos Sainz y bueno, ahí se mantuvo, afortunadamente quedó en el lugar 6 y suma puntos, ¿no? Que si no hubiera sumado hubiera sido, ahí sí creo que toda una catástrofe también como el Gran Premio de Mónaco. Y bueno, en lo personal también no creo que haya sido la peor carrera del mexicano, sin embargo sí considero que fue mala carrera para el piloto. Sí. Fue mala. Muy distinto, por ejemplo, si lo tomas en cuenta que aquí alcanza a rescatar el sexto lugar, te llevas la vuelta más rápida, pero pues tampoco estuvo nada perdido, ¿no? Yo creo que si hubiera sido la peor es que de plano hubiera salido desde el fondo, que hubiéramos visto otra vez esa imagen donde va caminando en medio del bosque abandonando como sucedió en otras carreras. No, esta vez yo creo que sí, hay que mencionar que de lo perdido, lo que aparezca, y aparecieron 7 puntos o la cantidad de puntos necesarios para mantenerse todavía en el subliderato de pilotos. Y que ahora es eso, ¿no? La pelea por el segundo lugar, creo que ya está totalmente definido, y la pelea con Fernando Alonso y Lewis Hamilton, que ya están por detrás. Ahí vemos las imágenes proporcionadas por el equipo de producción comandado por Lalo Zambrano. y bueno, pues ya ahí vemos cómo cada vez más están... Sí, se acorta la distancia, ¿no? A 9 puntos de Fernando Alonso, ya Checo. 9 y 24 de Lewis Hamilton. Sainz, Russell, Leclerc, ya un poquito más atrás. Ahora que se acercan la temporada europea, es el momento de reaccionar y ver si Sergio Pérez se mantiene en el segundo lugar de la clasificación. Aquí eso también le va a dar emoción a la competencia, sí, porque pues, ya, si Verstappen ya se va por completo, pues bueno, se despega, pues ya que venga la pelea otra vez, como ha sucedido el año pasado, como el año pasado, a ver claro. quién es el subcampeón, ¿no? Eso va a estar emocionante, la verdad es que sí. Viene la próxima carrera es en Austria, dentro de 2 semanas. Y creo que yo, desde lo personal, creo que tampoco no le ha ido muy bien al mexicano ahí. Ha tenido toques con George Russell en las últimas 2 temporadas y pues, ha perdido ahí bastantes lugares y ha tenido que remontar desde las primeras vueltas. Entonces, a ver cómo le va dentro de 2 semanas en Austria, ¿no?
Ojalá que ya se recupere, ojalá que gane de verdad. El mexicano necesita esa confianza para seguir manteniéndose arriba y pues en una de esas igual lograr ese segundo lugar en el Mundial de pilotos. Y bueno, ya para concluir este programa, me gustaría preguntarles ya como de costumbre, ¿cómo definirían esta carrera? Tal vez no en 3 palabras, pero ¿cómo la definirían? Bueno, una carrera que termina siendo dominada por Max Verstappen y que para mi gusto, qué bueno que se da un podio de triunfadores, 100% campeones, con Verstappen, con Hamilton y con Fernando Alonso y Adrian Newey, que es el cerebro de Red Bull. Para mí, para lo más interesante es esa parte. Para mí yo creo que el competitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque regresaron, alzaron la mano las demás escuderías, falta que lo haga Ferrari, pero el resultado es ¿no? Un podio de campeones y los carros cada vez mejor. O sea, lo mejor yo creo que cada gran premio que estamos viviendo se pone más interesante, ¿no? Y yo creo, volviendo nada más, cerrando para el tema de Checo, a lo que le tiene que poner más interés es a la tabla de posiciones que acabamos de ver, ¿no? Porque si no hubiera manejado en un medio, digamos, si hubiera sido medio bajo, se le pone a 2 puntos Fernando Alonso y ahí prácticamente estaría ya muy difícil porque Hamilton viene reaccionando, ¿no? Para el final de la temporada. Ahí lo vemos. Sí, Alonso viene a la alza con un equipo motivado, ¿no? Y la muestra está que ayer cómo le canta a su equipo a Fernando Alonso cuando está en el podio, cómo comparte esa botella de champán con todos ellos. Y esa emoción además, ¿no? Sí, y en territorio donde digamos que Aston Martin es local por su piloto, por Lance Stroll, ¿no? Así es. Y los primeros 8, mira, de las 4 escuderías más importantes, son los 8 pilotos. Así es. Sí, hay la sorpresa indiscutiblemente es Alpine, que está desplazando a escuderías como McLaren, ¿no? Bueno, sí, que McLaren no ha tenido el mejor inicio de la temporada, pero si lo ponemos, ya se está... Si lo ponemos históricamente, Alpine no tendría que estar ahí, el que tendría que estar ahí es McLaren, ¿no? Sin duda alguna. Y yo definiría esta carrera como bipolar, no sé por qué, porque, a ver, mal por el mexicano, por supuesto, no me genera alegría que haya quedado sexto, feliz, contento por este podio de campeones, ¿no? Que es, como lo mencionábamos, es muy complicado de que se dé. Y en general, ¿no? Porque veíamos el principio de la carrera un tanto emocionante, tal vez como con muchas ansias de qué va a pasar, de qué es lo que va a suceder. Y al final, después de la mitad de la carrera, se volvió, como lo comentaba, un poco lineal y fue como, bueno, está bien, ¿no? Entonces yo lo describiría así como bipolar, porque además, como lo mencionabas tú, Alonso, hubo esta competencia donde ya otras escuderías se están poniendo a punto para seguir peleando, ¿no? En lo que queda de la temporada. Y llega precisamente la parte de europea, donde ahí todos los equipos ya llegarán en mejores condiciones y eso te hablará de un segundo tercio de temporada mucho más emocionante, ¿no? Ya con el panorama de ver quién es el que ocupa el segundo lugar, tanto en constructores como en pilotos. Como en pilotos, así es. Que por cierto, en el de constructores es Mercedes, ¿no? Ya rebasó a Aston Martin y sigue por delante de Aston Martin. Sí, ¿no? Cuando al principio de temporada Mercedes estaba prácticamente en el fondo, ya está resurgiendo y eso también reposiciona a la escudería alemana como lo que siempre ha sido, ¿no? Un protagonista de la Fórmula 1. Así es, aquí lo tenemos en pantalla. Red Bull pues ya está por las nubes con 321 puntos y Mercedes con 167 y Aston Martin por debajo con 154. Que Ferrari tampoco no está tan lejos de ellos dos, ¿no? No, estamos ahí también. Sí, están ahí, no tienen constancia, pero no les falta el punch para poder desbancar a Aston Martin, que sin duda alguna es la revelación de la temporada, ¿no? Principalmente por Fernando Alonso, porque Lance Stroll, pues digamos que sigue siendo el promedio, ¿no? De no ser el hijo del papá, pues no podríamos hablar estaría ahí. No estaría Aston Martin. Un junior. Sin duda. Pero aquí vamos a esperar en la temporada, en todo lo que es la parte europea, ahí es donde va a reaccionar Ferrari y Checo está obligado. Está obligado, así es. Pues bueno, últimos comentarios, compañeros. Allá en cabina, Lalito, nada que comentar.
¿Todo bien? Todo chido, Perfecto. dicen. Últimos comentarios. Bueno, esperar que la próxima carrera, que es en Austria el próximo 2 de julio, sea mucho mejor para Checo Pérez, que ya supere esta etapa y que la noticia que dio su esposa en redes sociales pues sea un aliciente para que se recupere emocionalmente. Van a tener su cuarto hijo, entonces eso será sin duda alguna algo motivante para el piloto de Jalisco. Ojalá que así sea, ¿no, Alonso? Exacto. Pues ahora sí que desde aquí mandarle felicitaciones a Max Verstappen. Por Ok. su próxima coronación, ¿no? Porque No, por igualar el récord de Senna, De de Senna. Senna, sí. que sabe que, o sea, muchos que seguimos la Fórmula 1 desde hace muchos años, pues nos duele, pero vemos que lo va a destrozar, ¿no? Sí, Sí. ese O sea, y de otros pilotos, ¿no? El de sí, Michael claro. Schumacher, el de Sebastián Vettel. Lógicamente ya dejó atrás a pilotos de otras generaciones, el mismo Alan Prost, la gente que en los 80s, en los 90s se significó por ser las figuras de la Fórmula 1, pues ya quedaron atrás, ¿no? Sí. Este es el momento de Max Verstappen. Sí, yo creo que este es de esta carrera, pues es un momento emotivo para los que tenemos más de 40, Ujú, pero siguiendo carreras, que igualar el récord de Senna, ¿no? ujú. Eso fue con eso me quedo yo Ok. este fin de semana. Perfecto, pues muy bien, llegamos al final de este su programa desde el circuito. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más. Escríbanos en los comentarios de todas las redes sociales, por supuesto, los estaremos leyendo y nos gustaría saber su opinión sobre este Gran Premio de Canadá. ¿Cómo ven al mexicano? ¿Fue culpa de él? ¿Fue culpa de la estrategia? Coméntenos todas sus dudas, también preguntas y opiniones. Y pues bueno, nos despedimos, muchachos, compañeros. Nos vemos el próximo lunes aquí en Desde el Circuito. Gracias a todos, hasta el siguiente. Nos vemos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Desde el circuito. Una producción de estamosalaire.com.